Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. La oración de vida, números 16 del 36 al 50. Pocas cosas reflejan tan grande la obra de Dios en nosotros como el amor, como la oración de intercesión. El devocional de hoy nos revela uno de los más grandes misterios que tiene la palabra de Dios, el poder de la oración intercesora. Leemos en Números 16, verso 36. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Le explico. Como recordará usted, en el devocional de ayer, 250 personas se levantaron y ellos se hicieron a sí mismos sacerdotes escogidos por ellos mismos para presentar fuego, y presentaron un fuego extraño, rechazando así a quien Dios había llamado y a quien Dios había designado, que es Aarón. Y esto es un poco complejo, porque Aarón es un tipo de Cristo, un intercesor. Y la Biblia dice: existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso, hermano, usted y yo tenemos que tener cuidado. Un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre, ni San Pedro, ni Santa fulano, ni San fulano, nada de eso, hermano. Órele a Dios. La oración se hace a Dios el Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la oración eficaz. Y dice la Biblia que esta gente se levantaron otros intercesores aparte. Y entonces presentaron un fuego extraño y hubo muerte. Esas 250 personas murieron. Y también murió Coré y Datán y su grupo. Luego de esto, Dios le dice: tomen el incensario de esa gente que murieron y martíllenlo, hagan planchas y cubran el altar. Porque aunque esa gente eran malos, por presentarse delante de Dios, el incienso de esa gente es santo, es santificado. Y lo que sigue diciendo acá, y el sacerdote, y dice que habría que cubrir el altar para que sirva de señal a los hijos de Israel. Es decir, que por siempre, cuando el pueblo de Israel cruce por ese altar del holocausto, iba a ver que estaba recubierto de un bronce que fueron de aquella gente que se levantaron contra lo que Dios había establecido. Y dice: y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los quemados, con que los quemados se habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Todo muy bien. Hubo una rebelión del pueblo que no quiso entrar a la tierra de Israel. Hubo una rebelión de Coré y Datán y su grupo. Dios los juzga y cualquiera dirá que ya todo pasó. No, mire qué pasa. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: ustedes han dado muerte al pueblo de Jehová. Ustedes recuerdan, primero los acusaron de: ustedes nos trajeron aquí y no nos entraron a la tierra prometida, cuando fueron ellos que no quisieron entrar y quedaron. Ok. Dios los juzga y mueren más de 250 personas. Al próximo día, toda la congregación se queja contra Moisés y Aarón y le dice: ustedes mataron la congregación. En realidad no fue Moisés ni Aarón, fue Dios mismo que hizo que la tierra se abra y se los traga. Pero ellos se levantan contra los hombres que Dios había señalado. Fíjese cómo el diablo engaña a la gente. Y el pleito de Dios, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero Satanás hace que esa gente se levante contra Moisés y Aarón y lo acusen a ellos. Los engaña. En vez de ponerlo a acusar directamente a Dios, ¿verdad? Porque ellos pudieron decir: mira Dios, no. Satanás lo hace dirigir contra los hombres imperfectos.
¿Te entiendes? Entonces, porque todo hombre tiene sus fallas, y seguro que Moisés y Aarón la tenían también. Y dice, vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Perdón, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Eso debe ser una cosa temible cuando casi 2 millones de personas vienen contra ti y te están diciendo ustedes mataron a esa gente. Pero de repente la Shekinah aparece, la gloria de Dios, y los defiende. Y dice la Biblia, y Jehová habló a Moisés diciendo, apártense de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón, toma incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Y ese es el centro del devocional de esta mañana. Este pueblo se levanta y en más de una ocasión quieren matar a Moisés y Aarón y quieren apedrearlo. Y en medio de eso, Moisés manda que rápidamente Aarón le dice, toma fuego del altar, no fuego extraño, del altar. Número 1. Número 2, toma incienso y vete y ponte entre los muertos y los vivos. Allá donde viene la mortandad, párate ahí en el medio con ese incensario y haz intercesión. Aarón es tipo de la gracia, tipo de Cristo. Él sale corriendo porque le dijo, empezó la mortandad. Y dice la Biblia, entonces, y oiga como dice, el furor ha salido de la presencia de Jehová, como si fuera un espíritu, como si fuera una persona. La ira salió de delante de Jehová. En Proverbios también se refleja la sabiduría como si fuera un espíritu, una persona, una entidad. Dice, yo estaba con él al principio. Entonces, Moisés parece que vio eso en el espíritu, como eso salió delante de Dios y dice, corre, ponte allá, que empezó el problema. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Te tiene que imaginarse eso, hermano. No, hay que tener valor para tú ver que de repente se está cayendo muerto medio pueblo y tú pararte y estar decidido a que tú te quedas muerto también o la mortandad se va a detener con la oración que tú estás haciendo. Eso es muy grande, hermano, porque a veces nos cansamos de orar por nuestra familia, los pastores, por la iglesia, por un sector. No, hermano, la oración tiene un poder enorme. La oración intercesora, que es la que tú haces no por ti, sino por alguien, sin importar lo que te hayan hecho, cuántas veces te hayan ofendido, no importa. Eso fue lo que hizo Jesús. Y como él estaba en la cruz con los brazos extendidos, así me imagino yo a Aarón, que es tipo de Cristo, con el incensario, con las manos en alto, clamando a Dios, sabiendo que si su propia intercesión no era oída, él mismo iba a ser muerto, pero él no tuvo temor y se paró ahí. Dice, y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Casi 15,000 personas muertas. Y cuando él llegó ahí, la mortandad cesó. Y entonces él volvió. Él se puso entre la gente que querían apedrearlos. Y Dios lo perdonó. Que eso nos ayude, nos guarde, nos bendiga. La gracia y el favor de Dios sobre tu vida, sobre los tuyos. Levántese, intercesor, clame por su casa, por su familia, por su nación. Dios te bendiga. Dios te guarde.